Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 23 de marzo del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas les sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 23 de marzo del 2025. Este domingo, el Señor nos invita a ir más allá. Más allá de lo acostumbrado, más allá de la rutina, de la monotonía, de la flojera, del miedo. La diferencia entre una persona ordinaria y extraordinaria, es el extra.
En la primera lectura, se nos relata cómo Moisés, a pesar de sus 80 años de edad, se atrevió a ir más allá del desierto, y tuvo un encuentro personal con Dios, descubriendo su misión en el mundo: ser el liberador de su pueblo. Dios está esperando que acudas a su encuentro en esta Cuaresma, dando el extra para que descubras tu misión en el mundo. En la segunda lectura, San Pablo nos advierte que no todos los llamados llegan a la meta. Uno de los requisitos para saber que estamos caminando rumbo a la meta, es permanecer en amor, en obediencia, sin murmurar, sin renegar, sin quejarnos, sin victimizarnos, sin codiciar cosas malas, sin desagradar a Dios. Y en el Evangelio, San Lucas nos dice que solo llega a la meta el que da fruto, porque árbol que no dé fruto, será cortado. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Éxodo. Dios se esperó varios años antes de llamar a Moisés, que ya era un hombre maduro. Lo hace en un tiempo en que, según Moisés, ya tiene encaminada su vida como padre de familia y pastor de ovejas. Lo hace en el desierto, donde aparentemente Moisés se ha apartado de las desgracias de sus hermanos, perdiendo día tras día la esperanza de que pudiera ayudar a su pueblo. Cuando Moisés da el extra saliéndose de su zona de confort, de su rutina, y atreviéndose a ir más allá del desierto, se encuentra con la zarza ardiente que no se consume y con un Dios que él no conoce. De esta manera vemos cómo Dios llama al hombre, cuando éste menos lo espera. El llamado de Moisés parece ilógico, inoportuno, ante los ojos del mundo. Un hombre de más de 80 años, que lleva 40 años lejos de los suyos, sin saber nada de ellos. Un hombre que tiene su familia formada, que ya está establecido, que ya tiene su vida aparentemente hecha. Bien podría haber llamado a alguno de los hombres jóvenes de Israel, con más ímpetus, y menos miedos. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó. A muchos de nosotros, nos hace falta desviarnos de los planes que hemos trazado para nuestras vidas, para empezar a mirar los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos soltar la vida que teníamos planeada, para poder recibir la vida que Dios tiene preparada para nosotros y que nos está esperando. Cuando seamos capaces de hacer esto, entonces vamos a escuchar claramente el llamado de Dios, como lo escuchó Moisés. Cuando seamos capaces de salirnos de nuestras seguridades económicas, sociales. Cuando seamos capaces de ir más allá del desierto de nuestra rutina diaria, de nuestra zona de confort, y nos despojemos de nuestros planes, de nuestros deseos terrenales, como Moisés se despojó de sus sandalias, entonces podremos acercarnos a Dios y escuchar su llamado. ¿Cuántos integrantes de familia de la Virgen María dejaron su fin de semana para ir más allá a los cursos y gracias a eso pudieron tener un encuentro personal con Dios, y escucharon su llamado? ¿Para qué nos llama Dios? Para lo mismo que llamó a Moisés. Para liberar al hombre de la condenación, para sacarlo del pecado, para llevarlo a una tierra nueva, a un cielo nuevo. Por eso el nombre con el que Dios se describe es Yo Soy, porque Él ni fue, ni será, porque Él es el ser perfecto, es espíritu puro. En cambio los seres humanos, estamos en proceso de santidad, de llegar a ser mejor padre, mejor hermano, mejor hijo de Dios, etc. Santo es el que es, ni fue, ni será. Por eso, nosotros exclamamos en él: Gloria. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Y el Dios de Moisés, es el mismo Dios de cada uno de nosotros. Y sigue llamándonos a cada uno de los bautizados, para que colaboremos con él, en la salvación de la humanidad. Moisés, le creyó más a Dios que a su lógica humana, y Dios hizo a través de él, maravillas. La gran enfermedad de esta época, es la sordera espiritual. Estamos tan metidos en las cosas del mundo, que nadie quiere desviar su atención para las cosas de Dios. Hoy Dios te quiere sanar de esa sordera. Hoy Dios quiere llamarte, para hacer de ti un gran instrumento de salvación, como lo hizo con Moisés. ¿Aceptas el llamado? Dios aparece como fuego que no se consume. Se trata del fuego que es Dios mismo, un fuego que debe llamear en el corazón de cada ser humano. Es el fuego de su presencia y de su poder que no pueden consumirse. Jesús, en Lucas 12:49 dice: He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. En el mundo la esclavitud del sexo, de la droga, del alcohol, del dinero, de la violencia, etc. es cada vez más y más grande. Dios necesita en este momento, hombres y mujeres valientes, que, como Moisés, se atrevan a ir más allá, respondiendo al llamado de Dios, para hacer de ellos una extensión de Cristo, para que lleven la salvación hasta los últimos confines de la tierra. Para alcanzar aquello que Dios te promete es necesario dejar atrás aquello que el mundo te ofrece. Lecturas de apoyo.
Primera lectura de apoyo a la primera lectura, libro de Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué Dios llamó a Moisés? ¿Por qué Dios llamó a unos simples pescadores, para hacerlos sus apóstoles en vez de llamar personas, lógicamente más preparadas, mejores conforme a los criterios del mundo, gente más capacitada, más preparada, más joven? ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque Él quiso. Dios te está llamando, no porque seas muy bueno, muy inteligente, muy capaz, te está llamando porque Él quiere. Y el llamado que hizo a los primeros discípulos fue para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Primero, Dios nos llama, para que estemos con Él, para que nos dejemos formar por Él, para que nos dejemos enseñar por Él, para que nos dejemos modelar por Él. Esto se logra a través de la oración y de la escucha de su palabra en la predicación, y a través de los sacramentos. Segundo, para enviarlos a predicar. O sea, a hablar en su nombre, los envía a transmitir su mensaje de salvación, como nos envía a cada uno de nosotros para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Lo mismo hizo Moisés. Iba con Dios, escuchaba su mensaje y luego iba con el faraón y se lo transmitía. Muchos de nosotros diremos, pero en la actualidad ¿quién nos va a hacer caso si hablamos de Dios? Pues yo creo que Moisés pensó lo mismo. ¿Cómo me va a hacer caso el faraón, a mí un pobre pastor de ovejas? Pero con todo Moisés creyó más en Dios, que en él, y en el faraón y en las dificultades que se le podían presentar. Gracias a esto fueron liberados miles de judíos de la esclavitud. Si tú crees más en Dios, que en ti mismo, piensa cuántos miles de personas, Dios puede salvar a través de ti. En cambio, si crees más en ti que en Dios, piensa cuántas miles de personas no van a poder salvarse por tu culpa. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no le cree a Dios? La historia no hubiera sido la misma y la historia no va a ser la misma, ni para ti, ni para los que te rodean, si sigues sin escuchar el llamado de Dios. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada, que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no solo nos ha salvado, sino que nos llama para una vocación santa. ¿En qué consiste esta vocación santa? En llegar a ser santos y en ser instrumentos para que otros puedan llegar a serlo. Este llamado es gratuito, no es por nuestros méritos, sino por iniciativa de Dios. Lo importante no es preguntarme por qué me llama, sino para qué me llama. Dios está comprometido plenamente en liberar al hombre del pecado y de la muerte. Y nos llama a comprometernos con él en esta tarea. Un organista de la iglesia estaba practicando una pieza de Félix Mendelssohn y no estaba tocando muy bien. Frustrado, recogió su música y se dispuso a irse. No había notado a un extraño que se había sentado en un banco de atrás. Cuando el organista se dio la vuelta para irse, el extraño se le acercó y le preguntó si él podía tocar la pieza. El organista respondió bruscamente: «Nunca dejo que nadie toque este órgano». Finalmente, después de 2 peticiones amables más, el músico gruñón le dio permiso con renuencia. El extraño se sentó y llenó el santuario de una hermosa e impecable música. Cuando terminó, el organista preguntó: «¿Quién es usted?». El hombre contestó: «Yo soy Félix Mendelssohn». El organista por poco impide al creador de la canción que tocara su propia música. Hay veces en que nosotros también tratamos de tocar los acordes de nuestra vida e impedimos a nuestro creador que haga una música hermosa. Igual que el obstinado organista, quitamos las manos de Dios, de las teclas de nuestra vida, con nuestra resistencia a responder a su llamado. Nuestras vidas no producirán una música hermosa a menos que dejemos a Dios obrar en nosotros. Dios tiene una sinfonía escrita para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Dejémosle que haga su voluntad en cada uno de nosotros. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Dios tuvo que esperar 450 años de esclavitud, para poder responder a las súplicas del pueblo de Israel, porque ningún judío se había atrevido a ir más allá del desierto y así poder tener un encuentro personal con Dios y escuchar su llamado. ¿Cómo saber si en 450 años de esclavitud, antes de Moisés, Dios no llamó a otros hombres, que fueron sordos al llamado de Dios? Sigo insistiendo que uno de los pecados más grandes en la actualidad, es la sordera espiritual. Cristo sigue llamándonos a cada católico bautizado, para formar parte de sus filas, para luchar junto con Él, codo a codo, por la salvación del hombre. Pero los seres humanos estamos tan ocupados, más bien, tan esclavizados, en hacernos ricos, en los placeres del mundo, atados a los vicios, a los rencores, a los resentimientos, que no oímos la voz de Dios. ¿Y sabes cuántas almas se pierden diariamente, por la flojera de un hombre que no respondió al llamado de Dios? A eso se le llama pecado de omisión. Ciertamente en el infierno hay muchas personas que cometieron pecados de pensamiento, palabra y obra, pero de lo que está lleno el infierno, es de los que cometieron pecados de omisión. Aquellos que escuchando el llamado claramente, no quisieron responder, por miedo al compromiso, a la responsabilidad. El hombre se convierte en elegido, cuando al igual que Moisés, deja a un lado sus planes, y se abre en obediencia y en amor, a los planes de Dios. Cuando tiene corazón de discípulo y se deja enseñar por el Maestro, acudiendo a la predicación y a la escucha de su palabra. Cuando se mantiene en comunicación orante con su Dios, sometiéndole a Él todos sus planes. Cuando sabe alimentarse del pan bajado del cielo, que es la Eucaristía y se acerca a los sacramentos, para recibir a través de ellos la unción del Espíritu Santo. Cuando se compromete a trabajar para la extensión del reino de los cielos y entrega su vida junto con la de Cristo, por la salvación de la humanidad. Dios quiere que tú y yo, no solo seamos parte de los llamados, sino que lleguemos junto con Moisés, a ser parte de los elegidos, para ir a gozar con Él de la vida eterna que nos ha prometido. Dios quiere liberarte y hacer de ti un libertador de la humanidad, un nuevo Moisés. ¿Aceptas? Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Corintios. En esta segunda lectura, Pablo recuerda a los corintios, todas las luchas, las pruebas que tuvo que pasar el pueblo de Israel, para alcanzar la libertad de la esclavitud que vivía, porque su esclavitud no solo era física, sino también espiritual, emocional y psicológica. Y de cómo Dios a todos les dio de comer del mismo alimento milagroso y de la misma bebida espiritual. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, al codiciar cosas malas, al murmurar y murieron en el desierto. Por eso Pablo les pide a los corintios, que experimenten en cabeza ajena, que estos hechos han sido puestos en las sagradas escrituras, como advertencia para todos aquellos que creen estar firmes, para que tengan cuidado de no caer. Desgraciadamente, la única enfermedad que no se contagia, es la experiencia. Dios a través de esta lectura, nos está advirtiendo a todos los católicos, que no basta con ir a misa todos los domingos, con ir a que nos pongan ceniza, con asistir a todas las celebraciones de Cuaresma. Si seguimos codiciando cosas malas, si seguimos murmurando, si seguimos haciendo las cosas que desagradan a Dios, vamos a perecer en el desierto como nuestros antepasados y no vamos a llegar nunca a la tierra prometida. ¿De qué sirvió que Dios liberara a su pueblo de la esclavitud física, si el pueblo no se quiso liberar de la esclavitud espiritual? ¿De qué nos sirve ser libres físicamente, si somos esclavos física, emocional y espiritualmente del pecado, de la envidia, de los vicios, de la maldad? La verdadera libertad se experimenta antes que nada, en el área espiritual, emocional y psicológica, o sea interiormente, no tanto exteriormente. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Por eso dice: Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El diablo, padre de toda mentira y de todo engaño, suele dormir al hombre en el sueño de la comodidad, de los placeres, de la moda, de una mente light donde todo lo malo es bueno, donde el ego hace creer al hombre que no existe el infierno, que puede hacer lo malo y que a él no le va a pasar, que no va a tener consecuencias, de tal manera que el diablo nos gana la guerra sin pelearla, nos hace andar como tontos.
Por eso San Pablo nos pide que examinemos con mucho esmero nuestra conducta. Que esos programas de televisión que crees que no tienen nada malo, porque según tú ya tienes criterio y madurez para verlos y que tienen un alto contenido diabólico, de sexo, de violencia, de terror, es momento de dejar de verlos. Que esas amistades que no saben conducir sus propias vidas, que te apartan de Dios, de tus valores, de la verdad, ¿cómo es posible que las invites a ayudarte a conducir tu propia vida? Tienes que dejarlas y apartarte de ellas, son amistades tóxicas. Que esas pláticas, chismes, murmuraciones, críticas que destruyen en lugar de construir, tienes que eliminarlas de tu vida. Que tienes que ser agradecido y dejar de quejarte, de renegar, de victimizarte, que tienes que hacer responsable de tu conducta y tienes que dejar de echar culpas. Examina con mucho esmero tu conducta, a la luz de Cristo. Checa en qué áreas de tu vida no estás agradando a Dios. Recuerda que desde que decidiste seguir a Dios, te echaste un enemigo a cuestas, al diablo, y desde entonces estás en guerra y una guerra no se pierde, hasta que una de las dos partes se entrega. Y una de las maneras más tontas de entregarse es durmiéndonos, por eso es el momento de levantarse y seguir luchando. Vuelve a tomar el control de tu vida y entrégaselo a Dios. El abad Tomás supo que cerca del monasterio había un sabio. Fue a buscarlo y le preguntó: si hoy encontrara usted una bella mujer en su cama, ¿conseguiría pensar que no es una mujer? No, le respondió el ermitaño, pero sabría controlarme. El abad continuó: ¿y si descubriera monedas de oro en el desierto, podría contemplar este oro como si fueran piedras? No. Pero sabría controlarme para dejarlo en su lugar. Insistió Tomás. ¿Y si a usted lo buscaran dos hermanos, uno que lo odia y otro que lo ama, lograría pensar que los dos son iguales? Dijo el ermitaño. Aunque sufriera, trataría al que me ama de la misma manera que al que me odia. Aquella noche, al regresar a su monasterio, Tomás le comentó a sus novicios: les voy a explicar lo que es un sabio. Es aquel que en lugar de querer matar sus pasiones, consigue controlarlas. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano se hace su juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las murmuraciones fueron la perdición del pueblo de Israel, y siguen siendo la perdición del hombre actual. ¿De dónde vienen las murmuraciones? Nadie critica más que lo que envidia. De la envidia, que fue y seguirá siendo uno de los pecados capitales más graves de la humanidad. Por envidia, el diablo incitó a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido para que llegaran a ser como Dios. Por envidia, Caín mató a Abel. Por envidia, los hijos de Jacob vendieron a José su hermano como esclavo. Etcétera, etcétera, etcétera. Por envidia el hombre sigue criticando, calumniando, juzgando, condenando y hablando mal del prójimo. Todo aquel que no deje de murmurar, no entrará al reino de los cielos, no llegará a la tierra prometida. Perecerá, como perecieron todos los que salieron de la esclavitud de Egipto y no dejaron de murmurar. Los mandatos de Dios son para cumplirlos, no para usarlos para juzgar y condenar a los demás. Y Corintios 6, 10. Los chismosos no heredarán el reino de Dios. Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, y todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que había alcanzado. Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre muy sabio a quien le dijo: quiero arreglar todo lo que hice, ¿cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre sabio respondió: toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y suelta una donde quiera que vayas. El hombre, muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y en el cabo de un día las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: ya he terminado. A lo que el hombre sabio contestó: esa era la parte fácil, ahora debes volver a llenar el saco con esas mismas plumas que soltaste, sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste pues sabía lo que eso significaba, y no pudo juntar casi ninguna. Al volver el hombre sabio le dijo: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo y orar a Dios por él, pues no hay forma de echar atrás lo que hiciste.
Y lo más grave, es murmurar contra alguien que sirve a Dios, llámase sacerdote, religiosa, predicador, catequista, porque no solo estoy hablando o murmurando contra esa persona, sino contra Dios mismo, matando la fe en muchas personas. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los murmuradores, son personas cobardes, porque no son capaces de hablar cara a cara, siempre andan hablando por detrás. Y una de las peores formas de murmuración, es la del renegón, la del quejumbroso. Por eso nos dice Dios en el libro de Apocalipsis 21, 8, que el infierno es el lugar de los renegones. No sé si les ha tocado vivir cerca de una persona renegona. Hace un infierno de su vida, y hace un infierno de la vida de los que le rodean. Se queja de todo y de todos, nunca está contento con nada. Mi abuelita decía que el mundo estaba formado de listos y de tarugos. Los listos, son aquellas personas que saben ser felices con lo que tienen. Y los tarugos, andan viendo que no tienen para ser infelices. Un renegón, un murmurador, es un parásito de queja, que como dice el dicho, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Por eso Dios, a todos los murmuradores que salieron de la esclavitud, no les permitió entrar en la tierra prometida. Ni tampoco permitirá que entre en el cielo, ningún renegón, cobarde o murmurador. Un buen católico, es aquel que sabe que son más las cosas que tiene que agradecerle a Dios, que las que tiene que pedirle. Es aquel que sabe ser feliz con lo que tiene. Y todos los días, en lugar de levantarse y empezar a quejarse por lo que no tiene, se levanta y da gracias a Dios por todo lo que sí tiene. Una señora renegona me decía que tenía mucho miedo de llegar a tener que ir al infierno, a lo que yo le respondí: no le tenga miedo al infierno que ha de venir, téngale miedo al infierno que está creando y que está viviendo. ¿Quieres dejar de vivir en el infierno? Deja de murmurar, de renegar, de victimizarte, de criticar, de chismear y empieza a ver lo bueno de los demás, lo bueno que hay que en ti para que puedas ver al bueno que es Dios y alabarlo y darle gracias por todo y por todos, y verás cómo el reino de los cielos se hace una realidad en tu vida, y en las de los que te rodean. Y también aléjate de las personas chismosas, porque recuerda, tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata. Los chismosos desaparecerían, si no hubiera quien escuchara sus chismes. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Le contaron a Jesús. Se trataba de un motín de los galileos en el patio del templo. Estos galileos habían violado el campo sagrado, estrictamente reservado a los judíos. Y la guardia romana que estaba en la fortaleza vecina, había venido a detener el motín, matando a los galileos, derramando sangre en el lugar santo. Los chismosos esperaban que Jesús se admirara y se sumara a sus murmuraciones. Pero Cristo no cayó en el juego, más bien los confrontó, como confrontó a todos aquellos que querían matar a pedradas a la mujer adúltera y les dijo: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta vez les dice: ¿creen que esos galileos eran más pecadores que los demás? Ciertamente que no, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. En 1 Corintios 6, 9, 10, Dios nos dice: ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. El chisme para Dios es un pecado tan grande, que Dios les advierte claramente a los chismosos que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los chismosos son los servidores del diablo, son los que le trabajan al diablo, para destruir la obra de Dios. En cambio los predicadores son los que le trabajan a Dios para destruir las obras del diablo. ¿Tú a quién le estás trabajando? Si tú escuchas a un chismoso, te conviertes en seguidor del diablo. Si tú escuchas a un predicador, te conviertes en seguidor de Dios. Recuerda que la única manera de acabar con los chismosos, es no escuchándolos. Por otro lado, Jesús nos dice:
No todo el que dice Señor, Señor, se va a salvar, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo saber si alguien está haciendo o no la voluntad de Dios? Muy fácil. Por sus frutos. Dios actúa en la conciencia humana para que se convierta y dé frutos. Si una persona dice ser muy buena, muy santa, muy católica, pero no presenta el fruto de una sincera conversión, no se salva. Por eso nos cuenta Jesús la parábola de la higuera que ocupaba la tierra inútilmente sin dar fruto. Imagínate que un día viene una persona y sin conocerme me pregunta ¿qué haces? A lo que yo le contesto. Bueno, pues, como mis alimentos, e insistiera la persona, ¿pero qué más haces? Ceno y desayuno. ¿Y qué más haces? Duermo, pero no estudias, no trabajas, no haces algo. No, aquí nomás me la paso comiendo, cenando, desayunando y durmiendo. Yo estoy segura que la persona diría. ¡Qué vida tan inútil! Yo creo que mi perro hace más que tú, porque aunque se hace gua, ahora piensa que viene una persona y te pregunta. ¿Qué haces como católico? A lo que tú le respondes voy a misa, vaya comes, ¿y qué más haces? Rezo de vez en cuando. Cenas y desayunas, ¿qué más haces? Escucho y leo la palabra de Dios. ¿Duermes qué más haces? Nada, aquí comiendo, durmiendo y cenando. Yo creo que el profeta volvería a decirnos a todos los católicos tibios, lo que les dijo al pueblo de Israel. Ustedes están como vacas echadas, trague y sin hacer nada. ¿Cuántos católicos vivimos engañados, creyendo que, por agotar la tierra, vamos a salvarnos? No te engañes, solo se salva el que da fruto. ¿Cuál es el fruto que quiere Dios que demos? Bueno, vamos a leerlo por favor en la siguiente cita bíblica. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El fruto ojo. No dice los frutos en plural, sino el fruto en singular. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a poner un ejemplo. El fruto del limón está compuesto de cáscara, gajos, zumo, semillas, etc. Un árbol de limones no puede dar solo cáscaras, o gajos, o zumo, o semillas, o da el fruto completo o no da fruto. De igual manera, el que dice ser católico, debe ser caritativo, alegre, pacífico, comprensivo, generoso, bondadoso, fiel, manso y tener control y dominio de sí mismo. No puede tener solo una de estas cosas, o tiene todas, o no está dando fruto. Vamos analizando brevemente las características del fruto. Caridad. Significa dar sin esperar nada a cambio. Alegría. En Filipenses 4:4, el Señor nos dice, estén siempre alegres, y den a todos muestras de un espíritu abierto. No preocupaciones. Nada puede hacer perder la alegría a un católico, más que el perder a Dios en su vida. Paz. El Señor nos dice en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy, que no haya en ustedes, ni angustias ni miedos, la paz sea con ustedes. Tener paz, significa caminar en fe, sin miedos, sin angustias. Significa caminar sobre las aguas en medio de la tempestad, de la mano de Jesús, comprensión de los demás. Significa ponerme en los zapatos del otro. Generosidad. Es dar más de lo que me piden, dar de lo mucho que Dios me ha dado, sobre todo para ayuda de la extensión del reino de Dios. Bondad. Es dar sin que me pidan, ser servicial. Fidelidad. Si yo te digo que un aparato es de alta fidelidad, te estoy diciendo que reproduce nítidamente el sonido, sin interferencias. Fidelidad, significa no mentiras, no ocultamientos, no dobles caras, decir siempre la verdad. Mansedumbre. La palabra manso, viene de mansueco que significa el que se deja poner la mano. Por lo tanto, mansedumbre, significa, dejarme guiar por Dios, dejar que Dios administre mi vida. Dejar de ser menso, para ser inmenso. Dominio de sí mismo. Significa tener control total de mi carácter, de mis instintos, de mi persona. Hay dos formas de vivir, una es dejar que la vida y lo demás me lleven a donde yo no quiero y otra es llevar la vida y a los demás a donde yo quiero. Si tú no eres dueño de ti mismo, no puedes entregarte a Dios. Imagínate que yo te digo, ¿podría hacer una reunión en tu casa?
y tú me respondieras pídele permiso al perro de mi casa, sorprendida exclamaría, ¿cómo? ¿Pedirle permiso al perro de tu casa? Sí, porque el perro domina mi vida. Vamos a trasladarlo a otros términos. Dios viene y te dice, ¿me permites entrar en tu vida? Y tú le respondes pídele permiso al perro de mi vida, a mi parte animal, a mi sexualidad sin freno, sin control, porque ella gobierna mi vida, o pídele permiso al cigarro, al alcohol, a la droga, a la televisión, ya que ellos gobiernan mi vida. ¡Qué horrible! Un objeto maneja tu vida, te estás cosificando. ¿Dónde queda tu dignidad, ya no digamos de hijo de Dios, sino de ser humano? Solo teniendo dominio de ti mismo, puedes darle a Dios el dominio de tu vida. Después de checar todo lo anterior, si el Señor viniera este día a tu vida, ¿encontraría fruto? De lo contrario, ojo. Te van a cortar, porque nomás estás agotando en balde la tierra. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos sigue diciendo actualmente lo mismo que a los fariseos. De nada les sirve ser católicos, si no muestran los frutos de una sincera conversión, no podrás salvarse. Todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Y lo primero que tiene que hacer un árbol para dar fruto, es sembrarse. Y muchos queremos sin sembrar, cosechar. Después de sembrar buena semilla, hay que abonar la tierra, hay que regar la tierra regularmente. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios, el abono, los sacramentos. El riego, la oración, las buenas obras, el trabajar para la extensión del reino de los cielos. El joven ingeniero agrónomo fue a comentar sus proyectos sobre el terreno que había comprado y arreglado con el viejo don Laureano, un criollo que vivía en el campo de al lado. ¿Ha visto, don Laureano, mi campito? Sí, ¿cómo no lo voy a ver? Lindo lo ha dejado, patroncito. Bueno, don Laureano, yo le quería preguntar qué opina usted sobre la posibilidad de que este terreno me dé algodón. ¿Cree que este campito me dará buen algodón? ¿Algodón, patroncito? No, mire, no creo que este campo le pueda dar algodón. Fíjese, no. Los años que hace que yo vivo aquí y nunca vi que este campo diera algodón. ¿Y maíz? ¿Usted cree que me puede dar maíz? ¿Maíz, patroncito? No, mire. No creo que este campito le pueda dar maíz. Por lo que yo sé, este campito lo que le puede dar es algo de pasto, un poco de leña, sombra para las vacas, y con suerte, alguna frutita de monte. Pero maíz, no creo que le dé. ¿Y soja, don Laureano? ¿Me podrá dar soja este campito? ¿Soja, patroncito? Mire, no le quiero engañar. No creo que este campito le pueda dar soja. Bueno, don Laureano, yo le agradezco todo lo que usted me ha dicho. Pero ¿sabe usted una cosa? Lo mismo me gustaría hacer una prueba. Voy a sembrar algodón en el campito y vamos a ver lo que resulta. A pesar de lo que usted me ha dicho que no ha visto que en este campo se diera nunca algodón. Bueno, patroncito. Si usted siembra es otra cosa y... Si usted siembra el campito le puede dar lo que quiera y... Checa qué es lo que quieres que dé tu campito. Y yo te diré la semilla que tienes que sembrar. Checa sobre todo en el campito de tu familia, de tu trabajo, de tu comunidad. ¿Qué te gustaría cosechar? Y entonces sabrás que tienes que empezar a sembrar. Si no, tu campito te va a dar todo, para ser infeliz, para condenarte, pero no el fruto para salvarte y ser feliz. Es importante tener claro que si hacemos las mismas cosas tendremos los mismos resultados. Es una ilusión pretender obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Para que los resultados cambien, tienen que cambiar nuestras actuaciones. En esto hay que ser inteligentes y disciplinados. Inteligentes para saber exactamente qué es lo que tenemos que cambiar. Y disciplinados para hacerlo. No basta con saberlo y no hacerlo. Es necesario tomar las decisiones, y volver las acciones. La gente nunca quiere ser parte del proceso, pero sí quieren ser parte del resultado. El proceso es donde descubres quién merece ser parte del resultado. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada.
Al que no permanece en mí lo tiran y se seca. Como a las ramas, que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin mí no pueden hacer nada. Nosotros somos ramas, del árbol de la vida, que es Cristo, y si como ramas, no nos mantenemos pegadas al árbol, jamás podremos dar fruto, nos vamos a secar, nos van a tirar y a echar al fuego. ¿Cómo mantenernos pegados al árbol? El Señor nos dice cómo. Mientras ustedes permanezcan en mí, esto significa en gracia, sin pecado, acercándose continuamente a los sacramentos, respondiendo al llamado de Dios a trabajar en su viña. Y mis palabras permanezcan en ustedes, esto significa, mantenernos en la escucha constante de la palabra de Dios, tratando de hacer la vida, pidan lo que quieran y lo conseguirán, esto significa, en oración perseverante pidiéndole a Dios las gracias necesarias para permanecer firmes hasta el fin en nuestro seguimiento a Cristo. Y solo cuando el católico sea capaz de producir abundantes frutos, entonces pasará a ser discípulo de Cristo. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. En muchos de nosotros el viñador no encontró frutos este año, y Cristo está dispuesto junto con nosotros, a aflojar la tierra, a echarle abono, para ver si damos fruto. Pero si no damos fruto, este año que viene nos cortarán. Estamos a tiempo. Es época de Cuaresma, de arrepentimiento, de conversión, de compromiso, de entrega, de perseverancia. Ojo. Este puede ser el último año de tu vida, tu última oportunidad. Déjate hacer por Dios, y podrás exclamar como nuestra Madre Santísima: maravillas hizo en mí el Poderoso. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Padre Dios, por intercesión de María Santísima y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, envíe su Espíritu Santo llenándonos a todos los que vamos a participar en estos cursos, de los dones, las gracias y las bendiciones que necesitamos para darle gloria y dar fruto. Oremos por todos los que van a ser invitados o han sido invitados a tomar los cursos, para que den una respuesta generosa al llamado de nuestro Señor Jesucristo para participar en los cursos. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Araceli, por Petrita, por María Elena Velasco, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos muy especialmente por la salud del Papa. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado, y para que llene de su Espíritu Santo a todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Sigamos orando por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando a todos los que participamos por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.